Hola, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 1, el cual nos correspondió la sentencia de la Corte Interamericana Bedoya Lima versus Colombia. Mi nombre es Valentina Ochoa. Hola, buenas noches, mi nombre es Valentina Castellanos. Buenas noches, mi nombre es Valeria Escobar. Mi nombre es Adrián Chamorro. Nos correspondió la sentencia de Bedoya Lima versus Colombia, el cual se da a cabo en los hechos en el 25 de mayo del 2000. Bueno, los hechos inician con que Lima era una periodista. Ella inició una investigación en la cárcel La Modelo porque se reportaban bastantes delitos dentro de la cárcel y mientras ella hacía esta labor empezó a recibir varias amenazas, tuvo un atentado en el cual se vio afectada su madre, Luz Nelly Lima, y fue víctima de un secuestro el cual duró 10 horas. La dejaron botada vía Villavicencio, en la cual abusaron de ella sexualmente, la maltrataron y la agredieron psicológicamente. Después de esto, Bedoya Lima pues hizo el debido proceso frente a la fiscalía, lo cual no tuvo gran avance, puesto que hay bastante poca diligencia, poca diligencia con los hechos, con las pruebas aportadas por ella, por lo que resuelve de que debido a esto, a bastantes amenazas durante 10 años, donde fue secuestrada por 8 días, donde fue torturada y donde le expresaban que todo esto era por el hecho de ella expresarse como periodista, por el hecho de denunciar, de hacer público todo lo que se estaba viviendo en el país con el narcotráfico y la delincuencia dentro de las cárceles. Sí, ella agotó las instancias, obviamente, aquí en el país, ¿no? Ella Incluso hubo 2 sentencias en las cuales se dictó fallo a dos o tres personas, las cuales se les dictó fallo hasta de 28 años por el abuso carnal, por el maltrato físico, y muchas de estas otras denuncias que ella presentó fueron archivadas o esta es la hora que seguían en investigación. Debido a todo esto, a que Colombia no se pronunciaba de una manera contundente, donde a ella le seguían las amenazas, donde seguían vulnerando sus derechos, donde muchas veces no le prestaron la seguridad que ella necesitaba porque le llegaban amenazas constantemente, decidieron pasar esto a la Comisión Interamericana, la cual se pasó por medio de la fundación en la que hace parte la señora Bedoya. Ella es parte de esta fundación que ayuda a mujeres que fueron abusadas sexualmente, y esta fue transferida hacia la comisión, esta petición por violación de derechos humanos, puesto que fue torturada, violada sexualmente y no hubo ninguna diligencia. En cuando se habla de que debe haber diligencia, de que cada persona debe poder acceder a la justicia, y la justicia tiene que velar por el cumplimiento de esto, y en dicho proceso no ha sido así. Expresa la señora Bedoya de que todo esto es debido a que hay personas importantes del Estado, de las fuerzas públicas, que han sido parte del secuestro, donde ella presenta pruebas y aún así no habían sido judicializadas ni tampoco interrogadas de ninguna manera. Entonces ella presenta el caso ante la Corte Interamericana. Dicha petición se presentó el 3 de junio del 2011, donde la comisión intervinió de esta manera. Habla primero la presidenta de la comisión, la primera presidenta de la comisión, Antonio Urrejola. Esta expone los argumentos ya antes dichos, los hechos que han sido contundentes, y de esta manera declara admisible la petición de la fundación y la señora Bedoya Lima, puesto que se ve y se expresa la violación a derechos humanos que ha existido en este caso. La fecha de admisibilidad fue el 21 de julio del 2014, 14 años después de que ocurrieron los hechos.
Entonces, desde el momento en que ha pasado y transcurrió tanto tiempo, se ve la poca diligencia que ha habido. Entonces, hablan también del informe de fondo, lo sustancial que hizo que ellos tomaran esta decisión para que a la final la pasaran a la Corte Interamericana. Listo. Obviamente la Corte Interamericana tuvo aspectos, en esta parte obviamente la Corte tuvo presente los derechos sustanciales que podemos señalar: el derecho a la integridad personal, libertad personal, protección de la libertad de pensamiento y expresión y la dignidad. Esto en aspectos sustanciales, como también podemos mencionar el derecho, pues como ya lo hemos mencionado, el derecho a la integridad. En el proceso que le dio la Corte, también cabe resaltar los derechos, los aspectos procesales, que fue todo el trámite, y las garantías que de pronto se vieron vulneradas en las etapas procesales que la señora Bedoya presentó aquí en las instancias nacionales. Entonces obviamente se tuvieron en cuenta el derecho a las garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección personal. Luego de esto, el tribunal consideró esencial recalcar que a la hora de la investigación se tuviera en cuenta la protección se tuviera más, o sea, como más enfoque a la protección de los periodistas y más haciendo enfoque a las mujeres periodistas. De esta manera, la comisión también enfatiza en el abuso sexual que se sufre debido al conflicto armado en Colombia, que esto también es de orden público y por ende también hay mucha violación de derechos en esta situación. Lo que la señora Bedoya también pronuncia en su interrogatorio es que, como claramente nosotros vemos porque somos colombianos, es que el abuso sexual en las mujeres, la discriminación que hay en las mujeres de alguna forma cuando ejercemos algún ejercicio, alguna profesión, de que se ha hecho creer que solamente es para los hombres, entonces hay cierta discriminación y hace énfasis en la protección de los periodistas y de las periodistas mujeres y en que el abuso sexual en Colombia debido al conflicto armado es realmente alarmante. Y es un tema obviamente de vital importancia, porque casi siempre se tiene en cuenta son más los hechos de la violencia, pero ya teniendo en cuenta como puede ser asesinatos, se da más enfoque en esto, pero no se tiene en cuenta, digámoslo, no estas lesiones que están de menor nivel, sino también que trascienden y pueden afectar a la persona de una manera muy significativa. La Corte obviamente adoptó esta posición de velar más como lo mencionaba la compañera, por los derechos y la protección de las mujeres. Cabo, pues, debido a que pues, fue un abuso en el que fue una mujer y que se le violentaron tanto las etapas procesales y los procedimientos, no hubo como una diligencia muy oportuna en este sentido, y no se le priorizó por el hecho de ser mujer, que pues se entiende que se ven más afectadas, ¿sí? Entonces, bueno, ya. Este análisis de fondo que emitió la Comisión Interamericana hacia la Corte se realizó el 7 de diciembre del 2018. Se notificó también al Estado colombiano de que esta admisión había sido aceptada el 16 de enero del 2019, lo cual en ese mismo año, el 6 de septiembre, fue transferida a la Corte Interamericana debido a que sí se violaban y se vulneraban los derechos humanos. Bueno, también es importante que la Corte Interamericana acepta la competencia según el artículo 62.3, el cual reconoce la competencia por la adhesión que tiene con Belén do Pará, que es un juramento en el cual participa Colombia, en el cual como que se compromete a velar por los derechos humanos, por la dignidad humana y por fundamentar, digamos, que los ciudadanos tengamos una justicia apta, lo cual no se pudo evidenciar en el caso de la señora Bedoya dentro del país. Por eso ella optó por tomar estas medidas. Y también vemos que este tiene una responsabilidad internacional, en los cuales se hace mención en el punto 24 y 31 de la presente sentencia. Bueno, ahora, como anteriormente lo mencionaban mis compañeros, el Estado colombiano
no le prestó la debida importancia que merecía este caso. Como podemos observar que aquí en Colombia muchos delitos son omitidos o no se les presta la debida importancia, y cuando se trata de pronto de mujeres o con relación a delitos sexuales o algo así, se trata de omitirlos y no sacarlos como al público. Dejaron que ella pues pasara por todo este proceso, por todo esto, por tener que hablar muchas veces qué era lo que le había sucedido, esperar tantos años. Bueno, pues ahorita ya se resolvió este caso, ya ella puede estar un poco más tranquila, porque no es que vaya a estar totalmente tranquila después de todo lo que sucedió, no es que ya lleva una vida pues normal, o puede llevarla pero no del todo, porque pues todo esto que le sucedió la afecta mucho. Entonces pues básicamente eso es lo que, con las cosas que uno no está, o sea, que uno queda como qué está pasando, qué falencia hay, por qué esto, aquello, pero pues en ese tiempo era, como lo dije, era muy complicado todo, pero se resolvió el caso. Ella pues, como lo dije, ya está un poco más tranquila, y ya pues esto era lo que yo les iba a exponer, lo que les iba a explicar. Muchas gracias. Debido a lo sucedido y la cuestión de las reparaciones, la Corte le ordenó al Estado de que éste debe informar, de que debe tomar acción sobre lo sucedido, de que el caso de la señora Bedoya no se puede quedar impune. Entonces hubieron varias reparaciones en que la Corte dictó hacia el Estado. Una de ellas es que el Estado debe informar de forma inmediata a este tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas. Es decir, que el Estado debe informar a la Corte cada vez que tome una acción, una publicación, cada vez que haga algo sobre el caso de la señora Bedoya. Bueno, y una de las reparaciones que la Corte Interamericana le ordenó al Estado es que tiene que disponer la obligación a cargo del Estado de pagar por una vez la suma de $30,000 a los Estados Unidos de América a la señora Ginette Bedoya Lima, y $30,000 a la señora Luznely Lima por concepto de gastos por tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico que pueda ser brindado por profesionales competentes de su confianza, incluyendo especialistas que puedan ser cubiertos, y todo esto en base a que tanto fue el daño que ocasionó esta situación psicológicamente a las personas, a estas dos mujeres, que la Corte Interamericana ordenó que se les sea como recompensado en la parte psicológica y se les vea como una reparación económica. Por otro lado, también un punto importante que han dejado mencionar es el hecho de que debe protegerse a la mujer periodista, a las mujeres abusadas sexualmente, que debe ser algo realmente importante, algo no como una vergüenza para muchas personas, sino que realmente se tomen cartas sobre el asunto de muchas maneras, porque esto del abuso sexual es un tema demasiado delicado y que marca demasiado a las personas o a las mujeres, que en su mayoría pues como género hemos sido más afectadas por este caso. Bueno, hablo de los puntos repetidos de una vez, ¿no? Sí. Ahí pues, recopilando y reuniendo ya pues lo que hemos mencionado, hay que diferenciar. Inicialmente la Corte decidió aceptar el reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado colombiano, basándose en los fundamentos de derecho de los párrafos 24 y 31 de la sentencia. Declara por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 7, 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 2.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 24 de dicho tratado. También dispone por unanimidad que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, también como lo mencionaba anteriormente la compañera, en el tema de la reparación, pues para ese tratamiento psicológico va dentro de la sentencia, entonces también se conforma de reparación. El Estado promoverá y continuará en un plazo razonable
que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, también como lo mencionaba anteriormente la compañera, en el tema de la reparación, pues para ese tratamiento psicológico va dentro de de la sentencia, entonces también se ve como forma de reparación. El Estado promoverá y continuará en un plazo razonable las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y el caso, como lo mencionaba la compañera Valentina, el Estado debe continuar con ese proceso y debe estar informando a la Corte sobre cada decisión que se tome respecto al caso. El Estado adoptará todas las medidas necesarias para que en el curso de estas investigaciones y procesos se garantice la vida, integridad personal y seguridad de la señora Ginette Bedoya y su madre. El Estado realizará publicaciones indicadas en el parágrafo 175 de la sentencia. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 183 de la presente sentencia por concepto de rehabilitación. Más que todo eso son los puntos así a más resaltar. En total son más de 20 puntos, son 21 puntos en los que donde la Corte pues dispuso, pero pues estos son los más sustanciales. Como una reparación a todo el daño sufrido, a toda la poca diligencia que se hizo en el caso de la señora Bedoya, y de que se ve de alguna manera una justicia que no se miró por casi 20 años mientras el caso estuvo aquí en Colombia, que tuvo que ser remitido a la Comisión Interamericana para que se diera un fallo justo, se diera un fallo donde se pensara realmente en las víctimas de todo lo que había sucedido. La Corte hace énfasis en que el Estado debe tener un cumplimiento íntegro sobre toda la sentencia y sobre los puntos resolutivos. En el momento en que él decide, la Corte decide, el Estado debe cumplir con esto. Se ve que se han violado diferentes derechos, tanto que se ven en la Convención Interamericana como también se ven en nuestra propia normatividad. Igual, o sea, son derechos que inicialmente se vulneraron por acciones dentro del país, pero que se tuvieron que llevar a instancias internacionales debido a la poca gestión y a la poca, digámoslo, transparencia que hubo en el mismo caso. O sea, la negligencia que hubo y esa vulnerabilidad de los derechos humanos, los derechos que se le vulneraron a la víctima, a las víctimas. Fue tampoco el proceso que se le dio, que obviamente se tuvo que llevar a instancias internacionales, y la Corte grande a este caso, teniendo en cuenta de que se violan pues derechos bastante importantes, tanto la libertad de expresión como pues la protección a la mujer. Que no hayan habido medidas diligentes de parte del Estado. Vemos y sabemos que debe haber un control de constitucionalidad, que es armonizar la convención con el ordenamiento interno de nuestro país. Y aún así, si el Estado de Colombia hizo caso omiso a esto, se le vulneraron los derechos de la Convención Americana, como el artículo 5, la integridad personal a la señora Bedoya, el artículo 7, libertad personal, artículo 8, garantías judiciales, artículo 11, protección y honra y dignidad, artículo 13, libertad de pensamiento y expresión, artículo 24, igualdad ante la ley, y artículo 25, protección judicial. Nada más con la dignidad humana que mencionábamos. Que es el simple hecho de la vulneración de los derechos humanos, como también lo podemos reconocer dentro de nuestra propia Constitución del 91 como vulneración de artículo 12, que nadie será sometido a desaparición forzosa. Artículo 28, toda persona debe ser libre y contar con tal libertad. Artículo 29, artículo 30, artículo 13, que las personas deben ser libres e iguales ante la ley, caso que no se ve en este proceso, puesto que no hubo diligencia alguna por parte del Estado. Bueno, hubo una, pero fue muy poca, no la necesaria para que se hiciera justicia, porque durante 20 años la señora Bedoya fue amenazada todo el tiempo, viviendo con miedo y de esta manera pues violando su integridad personal. Digamos que es posible que para los entes judiciales del Estado hayan visto que de pronto hubo una reparación, pero no lo sintió así la víctima. Bueno, las víctimas no lo sintieron así, fue tanto que lo tuvieron que llevar a instancias internacionales. Y es tanto que durante los 21 años que se dio el caso, que estuvo en investigación, a la señora Bedoya la única solución que se le brindaba era que cada año y medio tenía que volver a dar su testimonio.
su testimonio, caso que es realmente horrible que tenga que volver a recordar todos esos sucesos que le han dañado su vida, como ella misma lo dice en el interrogatorio, donde ella no volvió a ser la misma después de lo sucedido. Dando finalidad a esta presentación de la sentencia de Lima Bedoya, dentro de los puntos resolutivos hay un voto razonado por parte del juez Ricardo Pérez Manrique, el cual no estuvo 100% de acuerdo, porque él dice que debe haber un énfasis total en la protección del periodista, en la protección de poder ejercer esta profesión con libertad. En los puntos resolutivos hay un voto razonado por parte del juez Ricardo Pérez Manrique, el cual no estuvo 100% de acuerdo, porque él dice que debe haber un énfasis total en la protección del periodista, en la protección de poder ejercer esta profesión con libertad, en la protección que debe haber en Colombia para el periodismo, tanto como mujeres como para hombres, de que el periodista pueda comunicar algo, hablar a los demás sin necesidad de tener miedo, sin tener esa responsabilidad o ese miedo de que algo le puede pasar. También habla el señor Ricardo que la mujer periodista debe ser respetada, y esto debe ser velado por el Estado colombiano. El conflicto armado que se vive hace décadas es difícil tanto como en hombres como para mujeres, pero resulta más difícil más difícil para las mujeres, ya que denigran muchas veces su trabajo, a pesar de que todos somos libres y debemos ser tratados de la misma manera. Entonces, concluyendo esto, ¿algo más que decir? Podemos decir que en cierta forma nosotros los colombianos, pues es de conocimiento que las etapas judiciales, o bueno, las instancias judiciales en nuestro país están colapsadas, pero siempre según lo que vemos en esta sentencia, siempre hay que insistir cuando se siente y realmente se sabe que se han vulnerado derechos fundamentales y derechos importantes para la persona, y buscar esa reparación es importante. Y pues encontramos la importancia de los tratados internacionales y cómo de verdad pueden dar un funcionamiento o una reparación a las víctimas de ciertos problemas y conflictos, y donde sabemos que el colombiano de pronto, o bueno, la persona no está, digámoslo, a la deriva. Si de pronto se le vulneran de alguna manera sus derechos dentro del ordenamiento jurídico, pues colombiano puede adoptar en tomar estas medidas internacionales. Bueno, también, para finalizar, es importante mencionar que la Corte le ordena a Colombia, como Valentina lo mencionaba, dentro de su fallo, la Corte le ordena a Colombia que tiene que notificar cada 2 meses lo que pase con el caso, lo cual sabemos que ya va para 3 meses desde que se dio el fallo, y no se ha visto ninguna reacción de Colombia, no se ha visto que Colombia actúe frente a este fallo y lo haga eficiente. Muchas gracias, profe. Muy buena noche.